Hemos visto lo importante que es el comienzo, porque es la oportunidad que tenemos para enganchar a la audiencia, para despertar su interés y que luego nos sigan a lo largo de toda la presentación. Además, tenemos muy poco tiempo para hacerlo, porque nos hemos vuelto muy impacientes. Esto lo podemos ver por las películas. Si pensamos en una película antigua, como puede ser Casablanca del año 1942, empezaba con más de 2 minutos de títulos de crédito, incluso tenía una lección de geografía de cómo era Europa y África en aquella época de la Segunda Guerra Mundial. Si nos venimos ahora a las películas actuales, por ejemplo, una de las últimas de James Bond, cuando han pasado solo 2 minutos, ya ha habido una persecución en coche, multitud de muertos, tiroteos, explosiones, y luego ya empiezan los títulos de crédito. Bueno, pues en las presentaciones tenemos que hacer algo parecido a estas películas actuales. Empezar con una explosión y al grano. Lo de explosión en sentido metafórico, no se trata de herir a nadie, sino de empezar de una forma contundente, impactante, que les enganche. Ir al grano, no estar mucho tiempo hablando, por ejemplo, de quién soy yo, el ponente y lo que hice, lo que estudié, al grano. Bueno, pues vamos a ver ahora multitud de ideas, consejos de cómo empezar una presentación de forma diferente. Además son ideas que valen para casi cualquier tipo de presentación. Vamos a ver estas ideas y para cada una de ellas vamos a pensar algún ejemplo. El ejemplo concreto va a ser el siguiente. Imagínate que tienes que dar una clase sobre presentaciones eficaces. ¿Cómo empezarías esa clase? Pues ese va a ser nuestro ejemplo. Voy a referirme a las diferentes formas de empezar y poniendo un ejemplo de cómo podríamos hacerlo para esta presentación hipotética que hemos planteado. Lo primero, un dato. Podemos empezar hablando de un dato, pero un dato que tiene que ser curioso, tiene que ser, si es posible, impactante. Que a la audiencia diga, qué curioso, me interesa esto. Ejemplo. Diferentes estudios han demostrado que las personas tenemos miedo a la muerte, a volar en avión, a las arañas, pero el mayor miedo que tenemos es hablar en público. Por eso es importante saber cómo hacer mejor una presentación. Es una forma de empezar, un dato, simplemente, pero un dato que nos engancha. Podemos empezar también con una estadística. Ejemplo, cuando hagas tu próxima presentación, recuerda que el 90% de lo que cuentes se habrá olvidado en 60 minutos. Esto está demostrado científicamente. Una estadística, también, de alguna forma, un dato. Podemos empezar también con una cita interesante y que sea relevante para la presentación, no una cita cualquiera de un tema que no tenga ninguna relación. Por ejemplo, Elmer Wheeler, que fue un famoso publicista de mediados del siglo XX, famoso porque hacía unos eslóganes publicitarios muy efectivos y simpáticos, que tenían mucho impacto en las ventas para muchísimas empresas. Bueno, pues dijo: tus primeras 10 palabras son más importantes que las 10.000 siguientes. Por eso el comienzo es tan importante. Una cita relevante para la presentación que estamos usando de ejemplo. Una clase sobre presentaciones eficaces. También podemos empezar con una pregunta, pero una pregunta que puede ser retórica, es decir, formulamos la pregunta y no esperamos contestación, hacemos una pausa y seguimos, o no, hacemos la pregunta y esperamos a que alguien se anime a contestar. Lo que ocurre es que al comienzo puede ser difícil que la gente se anime a hablar en alto. Pues planteamos una pregunta. Por ejemplo, ¿sabéis de algún caso en el que una presentación mal planteada haya causado muertes, pérdida de vidas humanas? Que las hay ejemplos. Bueno, pues esa es nuestra pregunta. Puede ser retórica, hacemos una pausa y seguimos con la presentación. Pero la audiencia tiene esa pregunta en la cabeza y sabe que se le va a contestar a lo largo de la presentación y eso les mantiene el interés. Otra posibilidad es empezar con un reto. Un reto es una pregunta, en el fondo es una pregunta que les haga pensar, o sea, cuya respuesta no sea obvia y que represente un reto para ellos. Por ejemplo, ¿qué crees? ¿Que en una presentación es mejor usar diapositivas con el fondo oscuro o con el fondo claro? La respuesta no es obvia,
Habrá ventajas, inconvenientes. En este curso lo vamos a ver. En esa presentación de ejemplo se supone que vamos a contestar esa pregunta que la audiencia tiene en la cabeza, que hemos planteado al principio. Bueno, podemos continuar con un estudio. Un estudio significativo para nuestra presentación y que arroje algo de información que sea también interesante, que enganche a la audiencia. Ejemplo. Un estudio en 2010 demostró con miles de trabajadores que todos asisten a presentaciones regularmente, incluso el 20% de ellos asiste a más de una presentación al día, y opinan que casi la mitad de las presentaciones, el 43% exactamente, son un desastre, están muy mal. Bueno, pues es un estudio relevante para la presentación que estamos planteando, una forma de empezar. Otra posibilidad es con una noticia. Es similar a un estudio, pero en este caso es interesante que la noticia sea muy reciente. Si es del periódico de por la mañana, mucho mejor. Claro, estás pensando, no, de lo mío no hay noticias. Siempre se pueden encontrar. Nosotros tenemos docencia en temas de ingeniería de fibra óptica, que no sale igual habitualmente en las noticias, pero sí que encuentras de vez en cuando alguna que puede ser interesante para un tema técnico muy específico. Aunque parezca difícil, sí que se puede encontrar. Ejemplo. Sí, en el periódico hace pocos días salió una noticia de que se ha creado en Suiza el partido anti-PowerPoint, que se presenta a las elecciones. Su objetivo es que se elimine totalmente el PowerPoint, las presentaciones con diapositivas, del mundo laboral y de la educación. Han calculado que el usar PowerPoint es nefasto y tiene un impacto en la economía suiza, solo en Suiza, de 2.000 millones de euros al año, de pérdidas. Bueno, esta es una noticia curiosa que para empezar una presentación puede avivar el interés sobre el tema en el que estamos tratando. ¿Qué tiene el PowerPoint? ¿Puede pensar la audiencia para causar pérdidas? Pues lo vamos a contestar después. Otra posibilidad es enseñar un objeto. Esto es muy interesante y no se hace casi nunca y tiene un impacto terrible. De verdad, es muy interesante. Un objeto que puede ser algo cotidiano relacionado con lo que vamos a contar, dárselo a la audiencia o enseñarlo simplemente. Yo recuerdo una presentación que está disponible en internet en el que una científica, una neurocientífica que se dedica precisamente a estudiar el cerebro, sufrió ella misma un ictus cerebral y le dejó de funcionar totalmente la parte izquierda del cerebro. Esto lo cuenta en una presentación, en un evento TED, que está disponible en internet, lo podéis buscar, y empieza la presentación hablando de cómo el cerebro está, curiosamente, dividido en dos mitades totalmente diferentes en cuanto a lo que hace. Y entonces viene un ayudante con un cerebro humano real, ahí lo podéis ver, y lo enseña a la audiencia. La audiencia lo va a recordar eso toda su vida, no es habitual. Bueno, no hace falta traerse a nuestra presentación un cerebro humano, que debe ser bastante complicado de conseguir, pero un objeto cotidiano puede valer. En nuestro ejemplo de una clase sobre presentaciones, yo podría empezar diciendo: ¿sabéis cuál es el dispositivo que más nos puede ayudar a mejorar una presentación? No es ni el ordenador, es esto. Un mando para pasar las diapositivas, porque esto nos permite estar siempre en el mismo sitio y no tener que ir continuamente al ordenador a mover una tecla que puedes distraer a la audiencia muchísimo. Pues este es el objeto, lo vemos físicamente. ¿Por qué es interesante hacerlo? Porque plasmamos algo abstracto que no sabemos exactamente cómo es en algo real y tangible que podemos tocar. Estoy recordando también una presentación de Steve Jobs hace años en el cual lo que quería contar es que sus nuevos ordenadores portátiles tenían una carcasa de una aleación ligera nueva de magnesio, de aluminio no recuerdo, y entonces la saca, lo que es la parte interior del ordenador, esa carcasa, y se la pasa a la audiencia y se queda callado un buen rato permitiendo que todo el mundo toque y vea lo poco que pesa esa nueva carcasa que habían diseñado. Por lo tanto, una forma de empezar una presentación, una forma interesante, mostrando o dando a la audiencia un objeto. Otra posibilidad es con una historia. Esto está claro que siempre es interesante, una historia relevante. Os voy a contar una. Fue en el año 1986. El transbordador espacial estadounidense Challenger explotó al poco de despegar. Bueno, la investigación demostró que se debió a las bajas temperaturas en el despegue, por debajo de 0 grados.
Se sabía de antemano que las bajas temperaturas podían tener cierto riesgo, pero no estaba claro cuánto de riesgo. Bueno, se trabajó muchísimo, muchos expertos hicieron estudios, análisis, y el resultado de esos análisis, curiosamente, se plasmó en unas diapositivas de PowerPoint, que tenía muchos datos, mucho texto, muchos diagramas, pero no había una conclusión clara. Mucha gente opina que si todo el análisis se hubiera plasmado en un simple gráfico muy sencillo, tremendamente sencillo, en el cual se representase los daños que había habido en despegues previos en función de la temperatura del despegue, se hubiera visto de una forma totalmente clara y meridiana que si se despegaba iba a ocurrir algún desastre. Y no se hizo un simple gráfico, en lugar de 11 páginas de información, 11 diapositivas. Bueno, pues en esta clase sobre presentaciones eficaces vamos a ver cómo incorporar de forma eficaz un gráfico a nuestra presentación. Esto es un posible comienzo, de ejemplo, aunque en el curso vamos a hablar también de cómo incorporar gráficos eficaces. Empezar con una historia que sea relevante. Otra posibilidad curiosa, que tampoco se hace a menudo, es averiguar de antemano las necesidades de la audiencia. ¿Cómo? Se les puede preguntar, o una conversación informal con alguien de la audiencia antes de empezar. Sus necesidades. Voy a hablar de presentaciones. ¿Tú qué crees que puede ser más interesante para ti? Bueno, pues si tú empiezas la presentación diciendo: me he enterado de que habéis descubierto que existe una nueva herramienta para hacer presentaciones que se llama Prezi y que os gustaría saber cómo funciona. En esta clase sobre presentaciones vamos a enredar un rato con ella para que veáis sus posibilidades. Bueno, pues una audiencia que esté expectante ante lo que le vas a contar y descubra que es justo lo que quiere saber, la tenemos enganchada. Otra posibilidad. Una pausa, un silencio, que cuesta mucho hacerlo, no estamos acostumbrados y por eso despierta la audiencia, capta el interés. Yo sé que muchos profesores empiezan así sus clases, un silencio y normalmente todo el mundo se calla y ya podemos empezar. Una pausa al comienzo de la presentación, cuando se supone que vas a hablar pero no empiezas, capta también el interés y esto no se suele hacer. Es una forma efectiva curiosa. Y por último, la última idea que vamos a ver, empezar con humor. Esto es muy peligroso. Se ha demostrado que cómo nos tomamos las personas, las bromas, los chistes, el humor, depende muchísimo de la confianza que tenemos con el que lo cuenta. Es decir, que si a alguien le conocemos y ya sabemos que es chistoso, que es simpático, que es una persona dicharachera y que nos va a hacer reír, nos reímos, nos tomamos la broma mucho mejor, nos reímos mucho más fácilmente. Pero si la persona que dice el chiste, la broma, es desconocida para nosotros, lo normal es que no se ría nadie y esto puede ser muy embarazoso. Si queremos empezar con humor, lo podemos hacer, se hace muchas veces y a veces funciona bien, pero en cualquier caso el consejo fundamental es que sea algo relevante con la presentación, es decir, un chiste, una broma, una anécdota, algo simpático sobre lo que vamos a contar, porque si nadie se ríe, pues no pasa nada, hemos hablado de algo relacionado con la presentación. Si yo tuviese que empezar una clase sobre presentaciones eficaces con humor, pondría por ejemplo esta viñeta de Dilbert, que dice que no importa los PowerPoints, si son tuyos, siempre nos parecen preciosos. Bueno, hemos visto consejos de cómo empezar una presentación, pero recuerda que puedes hacerlo de muchas formas. Pero lo más importante es que el objetivo siempre tiene que ser capturar en ese momento el interés de la audiencia. No les tenemos ganados de antemano, hay que conseguirlo y tenemos muy poco tiempo.